excesos, manipulación y abusos. Todo esto caracterizaba la atmósfera insalubre dentro de la lujosa mansión de Didi, una edificación colosal que parecía esconder muchos más secretos de los que su fachada glamorosa podría sugerir. Durante las últimas semanas, los medios de comunicación han estallado en respuesta a las revelaciones impactantes sobre los oscuros eventos que ocurrían en las fiestas organizadas por el famoso cantante. La atención del público se ha centrado en preguntas inquietantes: hasta dónde se extendía su maldad y cuántas vidas había tocado con sus prácticas cuestionables. Una vez que se hicieron públicas las acusaciones emocionales y desgarradoras, el interés del público no solo se centró en Didi como figura central, sino también en cómo pudo esconder un comportamiento tan vil bajo una apariencia de éxito y carisma. Las redes sociales se inundaron de testimonios y especulaciones sobre las celebridades que asistieron a dichas fiestas y los traumas que muchas de ellas, a menudo en silencio, habían soportado. Cuando los detalles comenzaron a desentrañarse, no era solo la figura de Didi la que estaba bajo fuego, sino también la industria del entretenimiento en su totalidad, cuestionando la cultura que había permitido que tales abusos prosperaran y proliferaran. A medida que desentrañamos esta trágica historia, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este vídeo para descubrir la verdad detrás del velo de glamour y celebridad. Más allá de la fachada brillante que Didi proyectaba, se empezó a vislumbrar un triste relato de traiciones y engaños en el cual estaban inmiscuidos tanto protagonistas como compinches de la industria, revelando un entramado que posiblemente iba más allá de su persona. La operación policial que culminó en el allanamiento de la lujosa residencia de Didi no fue un simple evento aislado, fue el resultado de una meticulosa planificación y un arduo trabajo en equipo por parte de las autoridades federales, que llevaron a cabo meses de investigación para desentrañar la red de delitos que rodeaban a este magnate de la música. Desde sus inicios, estaba claro que la figura de Didi estaba bajo el radar de las fuerzas de seguridad debido a múltiples denuncias que lo vinculaban a actividades ilegales, tales como tráfico sexual y extorsión. Sin embargo, la naturaleza confusa y complicada de la evidencia y testimonios disponibles no permitieron que las autoridades actuaran de inmediato. En un espacio donde el miedo y la intimidación a menudo acallan las voces, las víctimas lucharon por dar el paso de hablar, sabiendo que se exponían a represalias de una figura tan poderosa. Las semanas se convirtieron en meses, durante los cuales el trabajo en las sombras continuó, realizando seguimientos, recopilando información, y construyendo un caso sólido, algo que era más complicado de lo que la gente podría imaginar. La presión de los informes mediáticos y los llamados públicos a la justicia también empujaron a las autoridades a actuar con rapidez, aunque sabían que cada movimiento tenía que ser perfectamente calculado. Finalmente, con un volumen significativo de pruebas en manos, y tras múltiples entrevistas y declaraciones de víctimas, las autoridades federales lograron reunir suficiente material probatorio para emitir una orden de allanamiento. Así, el 16 de septiembre, después de la emisión de esta orden judicial, las fuerzas del orden llegaron a la mansión de Didi en Los Ángeles. Un enorme despliegue de policía federal se adaptó a la complejidad del caso, trayendo adicionalmente consigo a expertos en psicología criminal y analistas del comportamiento, preparados para analizar cualquier posible escenario. La operación fue liderada por una unidad de crímenes especiales, cuyos agentes estaban perfectamente conscientes de la delicada naturaleza del caso. La atmósfera en el lugar era tensa, ya que existía la sospecha de que, además de los potenciales crímenes de tráfico sexual y extorsión, Didi podía estar involucrado en una vida de excesos que podría incluir un arsenal de armamento, aumentando así el riesgo de una confrontación violenta que no podía tomarse a la ligera. El equipo de asalto llegó temprano en la mañana, bien preparado y asegurándose de contar con equipos especializados para enfrentar cualquier situación imprevista que pudiera surgir en la mansión. Era crucial que estuvieran listos para lo inesperado, dado que la información recopilada indicaba que Didi tenía una red de seguridad compleja que incluía personal leal dispuesto a proteger sus secretos. La residencia de Didi no solo era amplia, además, estaba protegida por un sofisticado sistema de vigilancia y cámaras de seguridad, lo que obligó a la policía a adoptar un enfoque táctico para no alertar a los residentes antes de tiempo. Las comunicaciones daban indicios de que posibles cómplices podrían estar a la espera, listos para destruir evidencia. Cada agente debía ser consciente de las complejidades de la situación. Todos sabían que un descuido podría resultar en la fuga de evidencia crucial, peor aún, en un enfrentamiento que pusiera en riesgo la vida de los presentes. Además, la naturaleza del caso despertó una atención mediática intensa, por lo que cada movimiento era observado microscópicamente por la prensa, aumentando así la presión en un contexto que era ya extremadamente delicado. Las unidades SWAT estaban listas para intervenir si fuera necesario, preparadas para responder a cualquier resistencia que pudiera surgir. El tiempo pasó y, cuando las autoridades finalmente llegaron a la residencia, se acercaron a la puerta principal,
tocando con firmeza mientras se identificaban como policías federales y presentaban la orden de allanamiento. Después de un momento de creciente tensión y expectativa, y ante la falta de respuesta desde el interior, una sensación de urgencia se apoderó de los agentes, llevándolos a tomar la decisión de emplear herramientas especializadas para forzar la entrada. Una vez que lograron ingresar, un grupo de agentes se dispersó rápidamente por la mansión, asegurando las diferentes habitaciones mientras se mantenían alerta ante cualquier resistencia que pudiera surgir. A pesar de que la casa estaba vacía en ese momento, la formalidad del operativo exigía actuar con extrema precaución. Una vez dentro, comenzaron un examen meticuloso de la propiedad y, para su sorpresa, lo que encontraron resultó ser impactante incluso para los más experimentados en el área criminal. En uno de los dormitorios principales, hallaron lo que parecía ser un estudio audiovisual improvisado, equipado con un gran número de dispositivos de grabación y edición. Las cámaras, muchas de ellas de alta definición, estaban conectadas a una impresionante cantidad de discos duros, revelando que las grabaciones acumuladas eran extensivas y detalladas, lo que despertó aún más la curiosidad de los investigadores. La sensación de asombro y repulsión ante la magnitud de los hallazgos crecía con cada descubrimiento. El contenido de esos discos se convirtió en una de las primeras pistas críticas que llevaron a las autoridades a destapar los pormenores de las fiestas prohibidas denominadas freak-offs, mencionadas repetidamente en las acusaciones contra Didi. Con el pasar de los días, se supo que los vídeos encontrados contenían diversas actividades sexuales explícitas que involucraban tanto a hombres como a mujeres, muchos de los cuales claramente estaban bajo los efectos de varias sustancias. La urgencia de las autoridades por confiscar el material audiovisual era palpable, ya que podía ser vital como prueba en un eventual juicio, y no pasaba desapercibido que cada minuto perdido aumentaba el riesgo de que se destruyera evidencia vital. Mientras el equipo continuaba su búsqueda en otras áreas de la mansión, localizaron, en uno de los baños privados, una cantidad considerable de drogas, corroborando así las afirmaciones de los testigos sobre la naturaleza de los encuentros en esas fiestas. La ketamina y el éxtasis dominaban en la colección confiscada, sustancias que se conocían por ser utilizadas para intoxicar a las presuntas víctimas durante estos encuentros sexuales, convirtiendo un ambiente que podría haber sido de celebración en un auténtico escenario de abuso. Estos narcóticos, conocidos por sus propiedades sedantes y alucinógenas, coincidían con los testimonios previos de muchas víctimas que describieron su experiencia en los freak-offs. La creciente cantidad de pruebas recopiladas en cuestión de horas dejó a las autoridades y a los expertos en delitos impactados, al darse cuenta de la magnitud de la red de abusos y manipulaciones. Se decomisaron numerosas bolsas con estas sustancias, y la exigencia de un equipo especializado en drogas para asegurar la recolección de la evidencia fue clara. Sin embargo, los hallazgos en la mansión eran aún más perturbadores de lo que se había anticipado en una de las habitaciones secundarias. Las autoridades encontraron más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, insinuando su uso en los mencionados encuentros sexuales. Aunque este descubrimiento, en sí, podría no constituir un delito directo, sirvió para validar los testimonios de varias víctimas que habían descrito de manera vívida el ambiente y los elementos presentes en las freak-offs. La revelación de cada nuevo elemento aumentaba el horror y la incredulidad entre el equipo de investigadores, al tiempo que comenzaba a formar un cuadro desgarrador de una cultura de abuso y opresión con la que se veían obligados a lidiar. Para agregar a la inquietante colección de hallazgos, los agentes, en una inspección exhaustiva del sótano, dieron con un arsenal de armas de fuego oculto tras un panel secreto. Este descubrimiento resultó especialmente alarmante, ya que se incautaron varios rifles de asalto AR-15 con los números de serie borrados, lo que los convertía en armas ilegales. También fueron confiscadas municiones y armas más pequeñas, como pistolas y cuchillos, elementos que indicaron la posible disposición de Didi para ejercer violencia o intimidación, no solo en el contexto de su propia defensa, sino también como una forma de controlar a quienes podrían atreverse a oponerse o cuestionar su autoridad y poder. La presencia de estas armas no registradas intensificó las sospechas sobre la posible conexión de Didi con actividades delictivas adicionales, así como su posible intención de utilizar la violencia como un medio para controlar a sus víctimas, si alguna de ellas decidía hablar o resistirse a su influencia. Un ciclo de coerción que mantenía la esencia de su dominio sobre el mundo que había creado. El allanamiento se prolongó por horas, con una inspección minuciosa en cada rincón de la mansión. Finalmente, los agentes abandonaron el lugar con múltiples cajas repletas de evidencias, incluyendo grabaciones, drogas, armas y otros elementos que resultaron claves en la investigación en curso, que ya era considerada como uno de los casos más impactantes en el ámbito de los escándalos de celebridades. Las acusaciones en contra de Didi estallaron en los medios apenas después de que se divulgara su arresto por tráfico sexual y extorsión, provocando una oleada de reacciones en la industria del entretenimiento.
Diversas figuras públicas, algunas bajo el anonimato y otras sin reservas, expresaron su creciente inquietud sobre lo que realmente se escondía detrás de las fiestas denominadas freak-offs. Las descripciones de estos eventos exclusivos, que solo un selecto grupo de celebridades e influyentes podían acceder, contrastaban drásticamente con la aparente normalidad de las celebraciones superficiales. Los rumores sobre lo que realmente transcurría en estas fiestas comenzaron a tomar fuerza, infiltrándose furtivamente en conversaciones detrás de escena de la industria, pero a menudo sofocados por el temor a represalias. Sin embargo, había quienes no estaban dispuestos a permanecer en silencio, y detrás de esta fachada de glamour y éxito, muchas voces comenzaron a declarar que lo que sucedía en tales fiestas era mucho más siniestro de lo que el público podría imaginar. Fue en este contexto que un ex asistente a estas fiestas, al sentirse liberado de un ambiente opresivo, comenzó a hablar sobre las dinámicas presentes en esos encuentros, manifestando que a menudo la atmósfera se tornaba altamente coercitiva, ofreciendo un campo fértil para el abuso. Uno de los primeros en abordar este controversial fenómeno fue un renombrado productor musical que, bajo la condición de anonimato, reveló que las fiestas organizadas por Diddy eran famosas por su capacidad de transformar rápidamente un ambiente lujoso en uno que resultaba extremadamente perturbador. Según relataba el productor, muchas veces las celebridades no eran plenamente conscientes de en qué se estaban metiendo hasta que estaban inmersas en una de las mansiones de Diddy, que inicialmente parecía ser una celebración inocente, pero donde el ambiente giraba drásticamente hacia el peligro. Veías a algunas personas hacer cosas que no podías ignorar, relató con pesar, recordando las miradas de confusión y miedo que a menudo se cruzaban en la sala. Aunque evitó entrar en detalles específicos, su lenguaje insinuaba que las actividades llevadas a cabo eran ilegales y que la presencia de drogas y situaciones comprometedoras era casi una norma, un estándar que iba más allá de lo que pudiera ser considerado simplemente desinhibido o festivo. La lucha interna entre el deseo de pertenencia y la conciencia moral pesaba significativamente en muchos de los asistentes, quienes se veían obligados a hacerse parte de un mundo que repudiaban pero que, irónicamente, eran incapaces de abandonar. Otra fuente, igualmente proveniente del ámbito musical, añadió que algunos asistentes se veían forzados a participar en estas actividades cuestionables, como si una vez allí quedaran atrapados en una trampa de extorsión emocional. Era como si no tuvieses opción, decía con un aire de resignación, subrayando que muchas de las personas presentes estaban tan bajo el efecto de sustancias que ni siquiera comprendían con claridad lo que estaban consumiendo. La presión social era aplastante. Diddy siempre parecía tener una sonrisa reevaluante en su rostro, pero el control que ejercía sobre el ambiente era omnipresente. Los asistentes sabían que había cámaras, sabían que estaban siendo vigilados, y lo más aterrador era la certeza de que eso podría ser usado en su contra si decidían desobedecer o si optaban por irse en un momento inapropiado, lo que llenaba las fiestas de una sensación de incomodidad indescriptible. Uno de los relatos más perturbadores provino de un actor, quien había sido partícipe de una de aquellas fiestas hace más de 10 años. Optando por no revelar su identidad, compartió que lo que vio en aquel lugar le dejó una profunda marca. Vi a personas que nunca habría imaginado involucradas en cosas que ni en tus peores pesadillas podrías haber creído posibles, confesó, su voz temblando de indignación y miedo. Lo que más le horrorizaba era el nivel de control que Diddy y sus asociados tenían sobre todos los presentes, así como la impunidad con la cual operaban en un entorno que debería haber estado regido por el respeto mutuo y la libertad. Según este actor, muchos de los participantes eran figuras de altísima relevancia en el mundo del entretenimiento, desde cantantes hasta deportistas, quienes parecían estar completamente atrapados en esa dinámica, incapaces de escabullirse de la sutil e insidiosa presión ejercida por el cantante y sus cómplices. Si los nombres de esas personas salieran a la luz, sería un escándalo monumental para la industria, agregó, enfatizando el temor y la complicidad en la cual vivían. Otro testimonio que causó sensación fue el de una actriz de renombre, quien había asistido a varias de estas reuniones iniciales, sin tener conocimiento de la magnitud de lo que estaba por venir. Aunque se negó a proporcionar detalles explícitos sobre su experiencia, dejó entrever que la presión para participar en actividades sexuales era constante y aplastante. Era evidente que la dinámica de poder establecida por Diddy creaba un ambiente donde la exclusión se tornaba casi imposible. La presión social y los beneficios profesionales ofrecidos hacían que ser parte del evento pareciera indisputable. Era como entrar en un laberinto del que no sabías cómo escapar, confesó en una entrevista exclusiva con un medio de entretenimiento, sus palabras cargadas de desesperación. A pesar de no querer entrar en más pormenores, su declaración dejó claro que para muchas celebridades, asistir a esas fiestas era casi sinónimo de perder su libertad, autonomía y dignidad. En la esfera musical, uno de los rumores más persistentes fue el supuesto involucramiento de ciertos íconos del pop y el hip hop en estas reuniones.
un cantante de renombre, que también prefirió permanecer en el anonimato, indicó que Didi frecuentemente captaba a las celebridades más jóvenes con promesas de oportunidades profesionales y un acceso al mundo de los excesos. Muchos de nosotros entrábamos sin tener la más remota idea de lo que estábamos a punto de experimentar. En un inicio, daba la impresión de que solo sería otra fiesta más, pero una vez que la música bajaba y las luces se atenuaban, las cosas cambiaban drásticamente, explicó el cantante, su mirada llena de nostalgia y tristeza. Este artista también hizo alusión a que las drogas circulaban descontroladamente en esos eventos, donde algunos asistentes parecían perder el control por completo, desconectándose de la realidad en medio de un torbellino de sensaciones peligrosas. Si estos nombres llegaran a revelarse, habría un cataclismo en la industria, reflexionó, destacando la preocupación generalizada en torno a la dinámica de poder y el silenciamiento que se extendía como una sombra entre las estrellas. Uno de los aspectos más sombríos que emergieron de estas afirmaciones fue la repetida mención respecto al uso de grabaciones durante las fiestas. Varios de los testimonios indicaron que Didi se aseguraba de grabar muchos de los actos sexuales y las actividades ilegales que trascendían dentro de sus festividades. Esto proporcionaba un elemento de humillación, ya que las víctimas eran constantemente conscientes de ser vigiladas, y la presión psicológica solo aumentaba en esos momentos. No solo se insinuaba que esto proporcionaba un deleite personal, especialmente para Didi, según el testimonio de fuentes cercanas, sino que también servía como un poderoso medio de control y extorsión. Sabías que te estaban grabando, aunque no quisieras admitirlo, aseveró uno de los testigos, retratando la atmósfera tensa y opresiva. Eso te hacía sentir atrapado, porque siempre había la incertidumbre de que si no colaborabas o si decidías hablar, esos vídeos podrían aniquilar tu carrera, lo que convertía cada fiesta en una trampa mortal camuflada de diversión y alegría superficial. Algo muy importante a resaltar, si este vídeo te está gustando, es que te invitamos a que nos dejes un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Sigamos. Desde un punto de vista más amplio, se empezaba a producir una reflexión colectiva sobre las dinámicas de poder que dominante en la relación entre celebridades y sus mentores. En la línea de las acusaciones, surgen las falacias de las mentorías que Didi inicialmente ofrecía. Las denuncias aseguran que Didi, conocido por ser uno de los magnates más influyentes de la industria del entretenimiento, manipulaba a jóvenes talentos prometiéndoles orientación y éxito, solo para someterlos a abusos y humillaciones profundas que, muchas veces, habían permanecido en la oscuridad durante años. La controversia comenzó a intensificarse con el surgimiento de múltiples testimonios que comenzaron a surgir, de personas famosas que habían tenido contacto con Didi en sus años de juventud. Estos artistas comenzaron a relatar las extrañas y perturbadoras circunstancias que rodeaban sus vínculos con él, describiendo encuentros incómodos que los habían llevado a fiestas repletas de excesos, y situaciones que, analizadas a la distancia, consideraban profundamente inapropiadas y dañinas. El patrón de comportamiento manifestado por las víctimas sugiere que Didi cultivaba un ambiente de intimidación y control, donde su influencia y las promesas de fama eran utilizadas como instrumentos para someter a los jóvenes talentos a situaciones profundamente abusivas y deplorables. Uno de los casos más conmovedores es el de un joven cantante que alcanzó la fama durante su adolescencia, quien decidió hablar luego de permanecer en silencio durante un extenso periodo. Este adolescente reclamó que Didi se presentó como su mentor cuando apenas contaba con 16 años, haciendo que el joven creyera que estaba a un paso de convertirse en una estrella de renombre internacional. Me decía que poseía lo necesario para llegar lejos, pero que debía comprometerme por completo, relató con lágrimas en los ojos, recordando un tiempo que lo marcó para siempre. Al principio, todo parecía profesional. Didi lo invitaba a reuniones y eventos donde conocía a otras personalidades, haciéndole sentir que su carrera estaba en ascenso. Sin embargo, con el tiempo, la relación adoptó un rumbo inquietante, donde la manipulación y el abuso comenzaron a ser cada vez más evidentes. Este joven narra que Didi comenzó a invitarlo a su residencia para sesiones de mentoría que rápidamente se transformaban en fiestas privadas, donde el alcohol y las drogas fluían con total libertad, creando una atmósfera desequilibrante que rápidamente escapaba de control. Nunca supe cómo decir que no. Pensaba que si no participaba, perdería mi oportunidad, confesó, añadiendo que Didi le decía que todos en la industria hacían lo mismo y que era parte del precio del éxito. Este testimonio violento mostró que el joven artista solo había sido un niño atrapado en un juego que no comprendía completamente. Este relato no fue un caso aislado. Pronto otras voces comenzaron a surgir, en un eco colectivo que pretendía visibilizar una situación devastadora. Un actor que inició su carrera a una edad temprana también acusó a Didi de traicionar su confianza cuando solo tenía 15 años, relatando cómo el magnate lo invitó a viajes y lo rodeó de lujos que al principio le parecieron deslumbrantes.
Didi me decía que si quería ser un actor exitoso, necesitaba aprender a comportarme como los grandes. Eso incluía asistir a sus fiestas, conocer a las personas correctas, y según él, hacer cosas que eran parte del precio del éxito, explicó el actor, clarificando que, aunque la aparente glamour fascinaba, lo que se ocultaba detrás era opresivo y aterrador. En estos eventos, el ambiente, según testimonios, estaba impregnado de presión psicológica, donde los jóvenes talentos se veían rodeados de adultos influyentes que, coincidían con los relatos de las víctimas, participaban en comportamientos denigrantes bajo la atenta supervisión de Didi, quien controlaba cada detalle para asegurarse de que sus protegidos continuaran obedientes a sus indicaciones. Las víctimas consignaron un patrón de conducta donde Didi prometía oportunidades, utilizando su poder como una red para controlar cada aspecto de sus vidas y haciéndolas creer que cualquier negación a las peticiones significaba el fin inminente de sus carreras soñadas. Una de las historias más conmovedoras de esta espiral de abuso es la de una cantante que, durante su adolescencia, firmó un contrato con la disquera de Didi, considerándolo un mentor que podría guiarla a la cúspide de la fama. Poco a poco, esa percepción cambió drásticamente, y la joven cantante comenzó a sentirse atrapada en una trampa. Me decía que él era la razón de mi éxito, que sin él no sería nadie. Al principio, creí en sus palabras, confesó, su mirada perdida en recuerdos inquebrantables. Pero todo cambió al observar que Didi controlaba cada faceta de su vida, desde la música que producía hasta con quién podía socializar, cerrándole las puertas a su independencia, atrapándola en un mundo donde la confianza se tornaba en manipulación. En uno de los momentos más sombríos de su experiencia, la cantante reveló que fue drogada en una de las fiestas y al despertar se encontró en una situación comprometida, rodeada de personas que no conocía. Me di cuenta de que no tenía el control sobre nada de lo que sucedía en mi vida, él lo tenía todo, afirmó con una angustia que resonaba en el aire, subrayando la vulnerabilidad y el control coercitivo que había ejercido sobre ella. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado, te invito a que nos des tu me gusta para seguir creando más contenidos como este. Recuerda también suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo que tengas un excelente día y hasta la próxima.